Oye, David, vamos a hablar del corresponsal, Sí, de esta novela que nos cuentan la historia de la revolución del azafrán. Algo que, bueno, que los que tenemos ya una edad, pues hemos visto en las noticias del año 2007, recordamos de las noticias, pero que no sabíamos cómo era por dentro, y tú nos la cuentas. ¿Qué fue la revolución del azafrán para alguien que estuvo allí? bueno, la revolución del azafrán fue una de esas revueltas que, bueno, al ser en un país lejano, exótico, del Extremo Oriente, pues mucha gente desconoce lo que ocurrió. En Birmania, ese lugar que uno de los protagonistas del corresponsal describe como el lugar más bello y triste jamás inventado, ¿no? Porque aunque es un país enormemente bello y con una gente estupenda, está sometido desde hace décadas a una dictadura totalitaria y brutal. Y en el año 2007 el pueblo birmano, con muchísimo coraje, pues se levantó contra esa dictadura, tomó las calles, y ahí fue cuando yo, siendo corresponsal del Mundo, fui enviado a cubrir esa revuelta. Al poco de llegar, eh, estando en una avenida principal de Rangún, de la capital, pues asistí a la masacre de cientos de inocentes por parte del ejército, ¿no? En un intento de aplastar esa revolución, y también de cómo ejecutaban a muy pocos metros de donde yo estaba al periodista Kenji Nagae. Eh, claro, el ver eso en primera persona pues te marca, ¿no? Y es algo que se queda contigo, y todos estos años pues es uno de esos recuerdos de mi etapa de reportero que siempre he tenido muy presente, ¿no? Entonces, a la hora de escribir una novela sobre la aventura de los reporteros, pues elegí escoger Birmania como escenario, y creo que tiene todos los elementos que puede uno esperar en una novela, ¿no? Aparte del misterio del lugar, de lo exótico, de lo evocativo de Birmania, pues como decía, ese contraste tan brutal entre la belleza del lugar y la fealdad del régimen que tiene sometido a ese pueblo. David, está inspirada en hechos reales, dice la cubierta, pero yo cuando la he estado leyendo notaba que la línea que separa la ficción de la realidad se me antojaba muy delgada, ¿no? Sí, de hecho, es casi, se podría decir, a la vez una novela y un ensayo, ¿no? Porque retrata con máxima fidelidad pues el país, la vida de los reporteros. eh, Muchos de esos personajes son reporteros y corresponsales que yo me encontré por el camino. Y aunque a veces parecen variopintos, ¿no? Porque son muy especiales y carismáticos algunos, bueno, cada uno tiene sus particularidades, pero todos están inspirados en personajes que me encontré en la vida real, y luego la revolución se describe también de forma real, es decir, está muy, muy apegado a la realidad, y hay unas pequeñas licencias, digamos, dramáticas para hacerlo más atractivo, más interesante esa aventura para los lectores, ¿no? Incluida esa historia de amor también que hay, donde también me he dado licencia, ¿no? Bueno, al final a mí me gusta, ya escriba ensayo, novela, siempre apegarme mucho a la realidad y contar la verdad, ¿no? Para mí eso siempre es importante. ¿Y por qué esta novela 15 años después? Bueno, yo creo que cuando uno, hay un momento, ¿no? En el corresponsal en el que se dice que el reportero de guerra no regresa nunca del lugar donde conoció la verdad de los hombres, es decir, de esos lugares donde realmente has descubierto de lo que somos capaces los humanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es algo que al final, por mucho que pasen los años, lo llevas dentro. Y ya te digo que me parecía que Birmania y la revuelta del azafrán, ¿no? Liderada por esos monjes vestidos con sus túnicas de color azafrán, pues era un entorno perfecto para describir lo que yo quería, que al final es llevar a los lectores también al mundo íntimo y más personal de los reporteros, para que vivieran conmigo esa aventura.
Describes a la perfección, vamos, es más, uno querría ser uno de esos, o tener una de esas vidas de periodista de guerra, a la perfección. La describes que parece que estoy allí con ellos y estoy en Birmania. Pero mi pregunta fue, ¿por qué esta novela? O sea, ¿por qué una novela en un ensayo? Como en tu anterior libro que fue un éxito, El director. Bueno, El director fue un libro muy de denuncia, ¿no? Del año que dirigí el periódico El Mundo. Era fundamental en ese caso ajustarme a la verdad en cada detalle, entre otras cosas porque si no, pues sería un libro sujeto también a demandas, ¿no? Tenía que estar fielmente retratado cada momento que viví como director del Mundo. En el caso de los reporteros de guerra, ya su vida es una aventura y da mucho más juego para novelarla. Es decir, para que, digamos que la narración de la historia sea de una manera que le puedas añadir, ¿no? Aventuras de diferentes lugares, personajes que has conocido, a lo mejor mezclar esas personalidades, es decir, no tener que limitarte en estar en cada detalle en la verdad absoluta, ¿no? Y sin embargo contar la verdad, como decía. Entonces, el peligro, la aventura, las amistades, el amor, todas esas cosas que ocurren, o al menos ocurrían en la época en la que yo fui reportero de guerra, me daba la sensación de que reunirlas en una sola historia requería también tener un poco la licencia de la no ficción. Y eso me parecía que era la mejor opción, sobre todo porque yo no quería escribir un libro para periodistas o para universitarios que estudian periodismo y puedan tener un interés, digamos, más académico sobre lo que es la vida del corresponsal. Yo quería una aventura trepidante, llena de acción y de amor y de amistad y de todo lo que ocurre en el corresponsal, sin tener que sujetarme a eso, con la intención de que también interesara a gente que a lo mejor no tiene esa curiosidad por conocer cómo es el mundo de los corresponsales, y sin embargo yo creo que con el corresponsal se puede enganchar a una historia de aventuras. Yo creo que sea ensayo o novela, la historia es apasionante, ¿no? Eh, He leído a Ramón Lobo, a John Sistiaga, a Julio Fuentes, a Tomás Alcoberro y ahora a David Jiménez. Y tengo la sensación de que esos mundos que ellos me describen, de los que hablan ellos en sus libros, sigue existiendo, pero que ya no hay quien cuenta esas historias. ¿Me Va a ser muy equivoco? difícil, yo creo muy difícil que los nuevos periodistas que están saliendo ahora de las facultades vayan a vivir la aventura del reporterismo internacional como lo han vivido esos nombres que tú has mencionado o como la viví yo. Es que realmente el oficio ha cambiado muchísimo, sobre todo desde la llegada de Internet. Antes tú ibas a cubrir, por ejemplo, la revuelta azafrán que aparece en El Corresponsal, y pasabas mucho tiempo allí, tenías más tiempo para escribir tus crónicas, los corresponsales tenían su bar de reporteros donde al final del día pasaban también muchas cosas en el aspecto, digamos, más personal, y había, la corresponsalía y el reporterismo internacional era un modo de vida. Y eso ha ido desapareciendo porque ahora se va a los lugares muy rápido, estás constantemente actualizando noticias, digamos que también se va a los lugares y enseguida se desaparece y se va. Es muy raro que los equipos permanezcan mucho tiempo en los sitios. Entonces todo ese ecosistema del reportero de guerra, esa forma de vida que se creaba, pues poco a poco ha ido desapareciendo, y esto incluye también los bares de reporteros, ¿no? En El Corresponsal tenemos uno mítico, ¿no? El Bambú Bar, donde se reúnen al final del día, se escuchan los cánticos de los monjes de fondo y tienen vistas a las pagodas de Rangún y toman sus gin tonic y sus copas mientras, bueno, alardean de sus batallas, mientras se ligan, mientras hacen todas esas cosas que se hacían antes y que ya no se hacen porque digamos que
la vida social del reportero ha cambiado muchísimo y desgraciadamente no tiene los elementos de aventura que uno encuentra en un libro como El corresponsal. David, cuando viviste esta historia, bien podíamos pensar que eras Miguel Bravo, uno de los protagonistas de la novela, pero ahora que lo pienso, ahora que la escribes, ¿serías Daniel Vinton, otro de los protagonistas de ella? Bueno, probablemente esos dos personajes tienen cosas de mí en distintos momentos, ¿no? No digo que sean yo, porque luego eso es lo que te... Antes me preguntabas, ¿por qué una novela? Bueno, pues la novela te permite jugar también con eso, ¿no? Con mezclar la realidad y la ficción. Y eso también pues tiene parte de su secreto y su misterio y está bien que esté ahí, ¿no? Pero claro, el narrador es un periodista joven, Miguel Bravo, que llega a su primera revuelta, ambicioso, pero muy idealista, todavía no ha sido afectado por el cinismo de los veteranos y va a vivir una gran aventura, ¿no? Sin saber que le espera más aventura de la que le esperaba. Y en cambio, Daniel Vinton es el veterano que lleva ya muchos años, su vida personal es un desastre, ya no cree en lo que está haciendo, pero tampoco puede adaptarse a una vida normal porque a los reporteros les cuesta mucho, ¿no? Volver a la cotidianidad de la vida, de la cola del supermercado, de llevar a los niños al colegio. Bueno, eso cuando cubres la guerra es muy difícil, ¿no? Esos dos personajes que son fundamentales en la historia y cuya amistad, un poco improbable, va a ser decisiva en la trama y en la aventura que van a vivir juntos, bueno, son, yo creo que casi se podría decir el mismo, o podrían ser la misma persona, pero viviendo la aventura de la corresponsalía en dos momentos muy diferentes, ¿no? Cuando se vive cuando eres joven y estás empezando, y luego en ese momento en el que empiezas a preguntarte, bueno, todo esto que estoy haciendo de jugarme la vida en estos lugares y demás, ¿realmente ha servido para detener alguna bala o para mejorar el mundo? ¿No? Es una pregunta que al final se van haciendo y que en muchos casos termina en el desencanto, ¿no? En la desilusión sobre el oficio que están ejerciendo. Porque Daniel Vinton quizás no es el personaje principal, pero es un personaje fascinante que, bueno, que cuando aparece se come prácticamente la escena. Yo Sí, yo creo quería preguntarte si él es una idea o está basado en alguien. los lectores, la verdad, que la gente que está ya leyendo El corresponsal, se enganchan muchísimo con el personaje de Daniel Vinton, ¿no? Yo creo que al ser más mayor y tener mucho más vida detrás, también es un personaje con más aristas, ¿no? Con más profundidad que no un joven Miguel Bravo que llega y descubre, digamos, ese mundo de los veteranos y del reporterismo. Y Daniel Vinton es verdad que es un personaje fascinante, ¿no? Por las heridas también que lleva en el alma, por sus triunfos y sus fracasos, porque al final se lo ha dado todo al periodismo y es verdad que ha triunfado, pero está en un momento en el que ya está de capa caída, por la vida personal, ¿no? Hay un momento en el libro en el que se habla, ¿no? Una persona que nunca ha estado, siempre estuvo en el lado y en el punto correcto en su vida profesional, cubriendo las grandes exclusivas y nunca a tiempo en las grandes citas personales, ¿no? De hecho se pierde el nacimiento de su hijo, el funeral de su madre, ¿no? Y al final sí que es un personaje muy real. Uno cuando va y se adentra en el mundo de los reporteros ve mucho juguete roto, ¿no? Mucho compañero pues que arrastra esas heridas por haber sido testigo de la parte peor de la condición humana, por los sacrificios que ha hecho, porque al final son gente que ha estado al límite siempre y su vida ha sido especialmente intensa, jugándose el pellejo muchas veces en países lejanos que no importan a nadie, y al final pues esos personajes tienen una gran profundidad y dan muchísimo juego literario, y por eso yo creo que Daniel Vinton es un personaje que está enganchando muchísimo. Se dice, bueno, dices en el libro que todo periodista tiene un lugar del que no regresa. En este caso, Daniel Vinton tiene una Ruanda.
Yo me he preguntado si tú tienes algún lugar de esos. Tengo varios, yo creo, ¿no? Es verdad que en el corresponsal Daniel Vinton está muy marcado por su cobertura en Ruanda. eh, y el joven Miguel Bravo pues va a estar muy marcado por esa primera cobertura en Birmania, donde va a vivir no solo muchas aventuras, sino va a conocer la pérdida, va a conocer el amor, va a conocer eh, una relación, digamos, un vínculo emocional con el pueblo birmano y su revolución que va mucho más allá de lo que es simplemente periodismo. Y Birmania es uno de los lugares donde yo creo que una parte de mí, digamos, que se quedó allí y, y el libro puede que sea incluso un poco de terapia, ¿no? El contar todo lo que fueron aquellos días. Pero siempre que asistes y eres testigo de lo peor de la condición humana, ¿no? En la guerra, por ejemplo, pues yo cubrí Afganistán durante cerca de una década. Es muy difícil que eso no se convierta en parte de ti, que no sean recuerdos que te marcan y sobre todo que el cubrir esas cosas pues no te afecte también a nivel personal en cuanto a tu percepción de tus semejantes, ¿no? Yo creo que una vez has visto de lo que somos capaces las personas en situaciones extremas, te queda un poco la sensación de que incluso en tu casa, en tu entorno, en tu ciudad, miras a la gente y dices, bueno, también toda esta gente más cercana serían capaces de hacer cosas que ni ellos imaginan si vivieran las circunstancias que les toca vivir día a día a los afganos. Esta novela, una de las escenas, digamos, que más impactan, tiene muchas, pero una de las que más me impactan es el asesinato del fotógrafo Kenji, ¿no? A Sí, manos del ejército birmano, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que esta novela puede ser un homenaje póstumo a mucha gente y a muchas cosas. ¿Es cierto? sí, de hecho, como te decía al principio, Kenji Nagai es un personaje real. De hecho, he utilizado el nombre real del periodista japonés. Y bueno, fui testigo de cómo lo mataron y eso no se olvida. Entonces sí que he querido que El Corresponsal sea un libro de homenaje a esos reporteros que no regresan de las coberturas, ¿no? Ahora los estamos viendo en Ucrania, o, por ejemplo, jugándose la vida por informarnos de lo que está pasando allí. Eh, yo no he querido retratar a los corresponsales de una manera Hollywood, ¿no? Mitificándolo solo y poniendo solo su lado heroico, porque también hay grandes granujas, hay golfos, hay gente que compite de manera desleal por una exclusiva. Todo eso también está en El Corresponsal porque es real. Pero sí es verdad que hay que estar hecho de una pasta especial para irte a un país en guerra a contarlo con el riesgo tan grande que tiene. Y bueno, aunque el objetivo del corresponsal es que los lectores se enganchen en una historia, les atrape y se entretengan, también me gusta pensar en el libro como un homenaje a esos compañeros y especialmente a aquellos que no volvieron. Eso te iba a preguntar, porque una de las cosas que me dices de que los lectores se enganchen, pues una de las cosas que a mí me han enganchado es todas esas anécdotas que relatas acerca de los periodistas en la novela. Porque me imagino que los periodistas al final son arquetipos de personas que tú conoces, pero los hechos y anécdotas entiendo, o eso quiero yo pensar, que son todas reales, ¿no? Sí, la verdad es que muchas de las anécdotas son reales. Luego uno cambia detalles, ¿no? O las cuenta como las recuerda, que no siempre tiene por qué ser fiel, ¿no? A la realidad, pero la mayor parte de las anécdotas son, bueno, cosas que pasaron en mis años de reportero o que vi a compañeros hacer y ahí es donde está mi inspiración y ahí es donde, claro, tú cuando me dices, bueno, es que parece muy real, es una novela, pero parece que estás ahí, ¿no? Claro, para mí era fácil, entre comillas, ¿no? Llevar al lector a esa aventura de los reporteros porque lo he vivido décadas. Entonces,
recrear ese mundo, esas anécdotas, esas contradicciones que también hay en los reporteros, pues era fácil, ¿no? Me habría costado mucho más, imaginemos, escribir una novela sobre médicos forenses o sobre psicólogos, ¿no? De mundos que conozco mucho menos. Pero claro, fueron más de 30 países, ¿no? Donde envié mis crónicas y eso durante 20 años te da para muchísimas anécdotas, algunas graciosas, otras menos graciosas, pero casi todas inspiradas en cosas que ocurrieron. Me huele la novela un poco a melancolía, pero sí es verdad que es trepidante la novela porque hay amor, traiciones, amistad, mucha aventura, y eso demuestra, viendo al pueblo birmano, viendo a los periodistas, viendo a sus dictadores, que aún hoy siguen después de tantos años, ¿no? Que al final lo que retratas es la realidad humana, ¿no? Sí, y además, qué mejor que un grupo de reporteros, ¿no? Atrapados en un hotel en Rangún, en medio de una revolución, para contar la condición humana, ¿no? Porque al final yo soy un convencido de que es en situaciones límites, cuando se nos pone a prueba, cuando surge quiénes somos de verdad, ¿no? El valiente surge en el peligro, el cobarde también. La lealtad se pone a prueba en situaciones extremas muchas veces, ¿no? Cuando todo va bien es muy fácil ser leal, pero cuando hay una dificultad, mantener la fidelidad y la lealtad a un amigo pues siempre es más complicado. Y al final el mundo de los reporteros me daba mucho juego para contar o adentrarme en la naturaleza humana y llevarla al extremo, ¿no? Porque sus situaciones son al límite. Y ahí es donde, si además le añades un país como Birmania, exótico, sometido a una dictadura terrible, en medio de una revuelta que tiene todo el halo romántico, ¿no? de la libertad y la búsqueda de la libertad, bueno, pues yo creo que entonces tienes todos los ingredientes, digamos, para escribir una novela que sí, que entretenga, pero que también lleve un mensaje más allá del puro entretenimiento. David, hablaba una vez con Tomás Alcoberro, de que él se había enamorado de Beirut y bueno, y de hecho viví allí desde hace, no sé si fue más de 30 años. A mí me han dado muchas ganas de visitar Birmania, a pesar de las circunstancias, por cómo la describes, ¿no? Es un país, cuentas que es maravilloso, pero ¿tú te has enamorado alguna vez de algún país tanto como para quedarte? Bueno, de varios, ¿no? De hecho, viví 7 años en Hong Kong, viví 10 años en Tailandia, fui a lugares como Indonesia o la propia Birmania, donde sí, casi te puedes enamorar de ellos como una persona, ¿no? En el sentido de que quieres estar con ellos, quieres volver, cuando no estás los echas de menos, ¿no? Esas cosas que nos pasan con las personas te pueden pasar con los países y a mí me ha pasado en varios, ¿no? Es verdad que también me ha pasado lo contrario, ¿no? Lugares donde he estado a disgusto y he dicho, aquí no viviría, seguro que, vamos, pasara lo que pasara, pero al final casi todos los lugares tienen cosas interesantes. A mí, más que el país en sí, siempre me ha gustado el descubrimiento, ¿no? El saber que todo iba a ser nuevo. Es una de las cosas que te aporta el vivir fuera de tu país, ¿no? Y sobre todo en un continente como me tocó a mí vivir, ¿no? Como el asiático, con contrastes tan grandes con lo que tú conoces. Y el tener la suerte, como tuve yo, de ser reportero en todos esos países, que eran entre ellos también muy diferentes, pues te aportaba muchísimo, ¿no? Y de algunos, pues todo el sureste asiático, por ejemplo, pues quedé muy enganchado y todavía hoy, en cuanto tengo la más mínima oportunidad, me voy, ¿no? Estuve en diciembre, por ejemplo, estuve en Tailandia. En cuanto abrieron con el COVID, pues para allá que me fui. Es decir, que algo de nostalgia me ha quedado de aquella época y qué mejor manera de recordarlo que yendo o escribiendo un libro como El Corresponsal, que también es otra manera, o ha sido para mí otra manera, durante 2 años,
de adentrarme otra vez tanto en mi vida de reportero como en un país del que estaba enamorado. Pues bueno, yo lo que sí espero es que al menos muchísima gente se enamore del corresponsal igual que me he enamorado yo, porque ha sido una historia que, ya te digo, me ha dado mucha pena que se terminara. Pues me alegro mucho de que sea así, ¿no? Eso quiere decir que hay hambre de más y habrá que buscar nuevas aventuras que contar. Pues muchísimas gracias, David. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.